Cordial saludo. En este video hablaremos sobre el artículo Applied Thermal Engineering, que se traduce como estudio de los comportamientos dinámicos del humidificador de empaquetadura de espuma cerámica en un ciclo de turbina de aire microhúmedo. Y esta exposición está presentada por Alejandra Galeano, Jordan Steven López, Mariana Restrepo y Tatiana Castro. La presentación consta de objetivo, introducción, materiales y métodos, análisis y resultados y conclusiones. Objetivo. El objetivo principal de esta investigación fue establecer un modelo dinámico unidimensional de un humidificador con empaquetadura de espuma cerámica y la validación en estado estacionario dinámico mediante datos experimentales. Con el crecimiento de la población mundial, la neutralidad del carbono se ha convertido en un indicador importante para los países sostenibles. En el campo de la producción de energía, la tecnología avanzada de turbinas de gas se considera la tecnología de conversión termoeléctrica más eficiente y relativamente limpia de las energías fósiles. En las últimas décadas, muchas investigaciones se han centrado en el estudio de ciclos de turbinas de gas humidificados, que mejoran el rendimiento mediante la humidificación inyectando agua o vapor en el fluido de trabajo. El ciclo de turbina de aire húmedo, patentado por primera vez en 1989, puede utilizar eficazmente el calor residual del sistema para evaporar agua en un humidificador y por tanto obtener alto rendimiento, alta potencia específica, refrigeración eficaz de la turbina, flexibilidad de funcionamiento y bajas emisiones de óxidos de nitrógeno. Cabe mencionar que en comparación con la empaquetadura metálica convencional, la empaquetadura de espuma cerámica tiene un mayor factor de porosidad, una mayor área específica y una mejor humectabilidad de la superficie, que son beneficios para la transferencia de calor y masa entre fases. Este artículo se centra en el comportamiento dinámico de los humidificadores de envoltura. El humidificador en contracorriente con empaquetadura de espuma cerámica está diseñado con una estructura de 3 segmentos, tal como se muestra en la figura 2. En el segmento superior del distribuidor de agua de tubo anular perforado y un separador de gotas se instalan sucesivamente hacia arriba. En la sección intermedia se instala la empaquetadura de espuma cerámica, cuyo volumen y pérdida de presión son un 33% y un 40%, inferiores a los de la empaquetadura tradicional de acero inoxidable, respectivamente, con los mismos parámetros de funcionamiento. Esta empaquetadura tiene una estructura de red tridimensional de poro interconectado y una forma geométrica y un canal de flujo similares a los de la empaquetadura corrugada perforada tradicional, como se muestra en la figura 3. El microporo se añade a la estructura de la empaquetadura mediante un tratamiento superficial para mejorar la retención del líquido y la humectabilidad. En materiales y métodos se describe una configuración experimental donde se realizó las pruebas HAT en una microturbina tipo TG80. Los parámetros de diseño que se tuvieron en cuenta son los expuestos en la siguiente tabla número 1, las cuales fueron potencia, eficiencia eléctrica, presión, velocidad de rotación, temperatura de escape y flujo másico de aire de entrada al humidificador. También es muy importante tener en cuenta que esta microturbina no recupera agua. En esta existe una unidad de ósmosis inversa para su correcto funcionamiento de alimentación de agua. Para los parámetros de la estructura del empaque o embalaje y del humidificador se tuvieron en cuenta el diámetro, altura del módulo, ángulo de corrugación, ancho de corrugación, muy importante el factor de porosidad del material utilizado, el área específica y también el diámetro interno del humidificador y la altura de este. Como método propuesto se utilizó el modelado matemático propuesto por Merkel. Este asume una película de aire saturado que cubre la superficie del agua en el empaque y a su vez considera que la temperatura del sistema es igual a la temperatura del agua. En la práctica, una vez que el aire húmedo alcanza sobresaturación, el exceso se condensará. Por lo tanto, esta se debe calcular mediante la ecuación de balance de energía. Un factor importante es la velocidad del equipo.
la cual es constante, al igual que la turbina y el generador, y por lo tanto no habrá cambios significativos en la presión del sistema. El empaque se divide en n celdas en dirección vertical, como podemos observar en la figura 4, que muestra la transferencia de calor y masa de cada volumen de control en el humidificador en contracorriente. Por último, por medio de esta metodología se establecen las ecuaciones de balance tanto de energía como de masa en cada celda para plantear el modelo dinámico de este estudio. Resultados y discusión. Primero, validación en estado estacionario del modelo. En primer lugar, se estudió el comportamiento transitorio del humidificador durante el arranque, que es el tiempo de respuesta desde las condiciones ambientales al régimen estable. Los parámetros de funcionamiento en estado estable del humidificador cuando la potencia de la salida del sistema es de 80 kW se muestran en la tabla de parámetros de operación. La temperatura inicial del humidificador es de 28,5 grados Celsius. La humedad relativa del aire húmedo de salida siempre se mantiene al 100%, incluso en los momentos transitorios, porque incluso si se produce una perturbación transitoria en la entrada, la humedad de saturación del aire de salida se logra mediante transferencia de calor y masas. Por lo tanto, pues este trabajo no considera la respuesta de la humedad del aire de salida. En la figura 5 podemos ver la respuesta del fluido de salida en azul, que es el perfil de la respuesta sin considerar la inercia térmica del empaque, pero las rojas sí lo son. Bajo esta influencia, el tiempo de respuesta del aire de salida aumenta en 6 segundos y el tiempo de respuesta en la temperatura del agua de salida aumenta en 9 segundos. Por lo tanto, la inercia térmica del empaque juega un papel importante en el proceso transitorio. La temperatura del aire de salida aumenta rápidamente al principio y luego aumentó lentamente hasta 80,4 grados Celsius en los siguientes segundos. En comparación con la temperatura del aire de salida en el experimento, el error relativo es del 1,59%, lo que es fiable. La temperatura de agua de salida aumentó de 28,5 a 58,9 grados Celsius a una tasa de crecimiento relativamente lenta en unos pocos segundos con un error relativo del 1,34%. Segundo, validación dinámica del modelo. Como se muestra en la figura 6, cuando la potencia de salida del generador es de 80 a 40 kW, se valida la temperatura del aire de salida. Otro punto que hay que tener en cuenta es que nuestro equipo experimental es una turbina de gas de velocidad constante. El compresor, la turbina y el generador son coaxiales. La potencia de salida se ajusta controlando el flujo másico del combustible, por lo que la temperatura del aire de entrada y el flujo del humidificador son casi que constantes. En el experimento, los parámetros de entrada del humidificador cambiaron con la potencia, mientras que al humidificador de la simulación se le asignan los mismos parámetros de entrada. Los resultados de la comparación con los datos experimentales se muestran en la figura 7, donde se puede observar que a medida que disminuye la potencia de salida, la temperatura del aire de salida también muestra una tendencia a la baja correspondiente. Los resultados de la simulación son consistentes con la tendencia cambiante de la temperatura del aire de salida medida en el experimento. Tercero, alteración simultánea de la temperatura y el caudal másico del agua de entrada. Puede verse en la figura 8 que aumentar la temperatura del aire de salida, mientras se reduce la temperatura del agua de salida, puede mejorar el rendimiento del humidificador. Más importante aún, el tiempo de respuesta se puede reducir a casi que la mitad y se puede mejorar la flexibilidad del sistema. La temperatura del aire de salida alcanzó un nuevo estado estable en 2 segundos y la temperatura del agua de la salida, con una respuesta más lenta, también alcanzó un nuevo estado estable en 5 segundos. La velocidad más rápida del flujo de aire también es una de las razones de esta diferencia en el tiempo de respuesta. Disminuir la temperatura del agua de entrada mientras se aumenta el flujo másico del agua de entrada aumentará también la temperatura del agua de salida y reducirá la temperatura del aire de salida, lo que degradará el rendimiento del humidificador. Conclusiones. Se concluyó que, teniendo en cuenta la ecuación de Merkel, la cual estaba mejorada, y la correlación del coeficiente de transferencia de masa, donde se evaluaron datos experimentales del ciclo HAT, hubo un error estacionario entre los resultados calculados y los experimentales, obteniendo 2,63%, validando la respuesta dinámica de salida del aire.
También concluyeron que bajo la influencia de la inercia térmica del empaque, el tiempo de respuesta del aire a la salida aumentó 6 segundos y el tiempo de respuesta de la temperatura del agua de salida aumentó 9 segundos, indicando que la inercia térmica es un papel muy importante. También concluyeron que la alteración de la temperatura del agua a la salida es más sensible a la alteración del flujo de entrada. En cambio, la temperatura del aire a la salida es más sensible a la alteración de la temperatura del agua de entrada, indicando un tiempo de respuesta para la temperatura del agua 2 veces más largo que el de la temperatura del aire a la salida. Otra conclusión es que cuando se altera la temperatura del agua a la entrada y el flujo, se tiene un efecto opuesto, lo cual indica que si se disminuye el flujo de entrada de agua y se aumenta la temperatura del agua de entrada, se puede reducir el tiempo de respuesta casi a la mitad. Además, esto también disminuye la temperatura del agua de salida y aumenta la capacidad de recuperación de calor en la vía fluvial. Muchas gracias.